Sean bienvenidos. En esta ocasión exploraremos los principios éticos y fundamentales en la práctica profesional de la psicología y de la medicina. En esta ocasión nos acompañan expertos en el campo que compartirán sus perspectivas y experiencias sobre el principio de la beneficencia y de no maleficencia en su trabajo o en su vocación. Nos acompaña el licenciado Arcángel Blanco, psicólogo, y la licenciada Liz Matamoros, que actualmente es médico. Ok, entonces estamos emocionados, ¿verdad? Ambos, todos los que estamos acá, de aprender más sobre cómo estos principios guían la labor de nuestros profesionales invitados en esta ocasión. Comencemos con nuestra primera pregunta y es ¿cómo definirían ustedes el principio de beneficencia en su práctica profesional y cómo se refleja en sus decisiones y acciones diarias? Dejo con el licenciado Arcángel. Muy buenas tardes, gracias por esta invitación, ¿verdad? Saludo a todos los presentes. Bueno, entre este concepto de esta pregunta, sin duda desde la psicología está relacionado a hacer el bien principalmente, en evitar lo que es la iatrogenia, que es la mala práctica clínica, el hacer uso adecuado, por ejemplo, del poder que nosotros como profesionales tenemos cuando un paciente, un cliente, un usuario viene a nuestra consulta y se abren, ¿no? Ahí abarca todo lo relacionado a la confidencialidad, a los límites, a las leyes de nuestro país. Entonces está relacionado principalmente a nivel general del principio de evitar el daño al paciente, teniendo nosotros a cargo un poder, y este poder puede ser usado para bien o puede ser usado para mal, basado pues desde la experiencia, desde la psicología, ¿verdad? Buenas tardes, chicos, un gusto conocerlos. Voy a estar un poco contándoles sobre mi experiencia, ¿verdad? Para mí y como médico en mi práctica profesional, definiría la beneficencia como la búsqueda del bien del otro. Nosotros como médicos, nuestra carrera se trata, ¿verdad?, de poner bastante empatía en nuestros pacientes, en el sentir y en sobre todo con nuestro juramento hipocrático, que es parte de nuestra finalidad, es servir y hacer el bien. Entonces, estas acciones, estas decisiones, ¿verdad?, de hacer el bien nos lleva a tomar acciones que van en pro de la salud y en pro del beneficio de la persona a la que estamos atendiendo. Muchas gracias por su respuesta. Ahora vamos a continuar con los enfoques que garantizan las intervenciones beneficiosas. Esta es, ¿cuál es su enfoque para garantizar que sus intervenciones o tratamientos beneficien a sus pacientes o clientes, considerando las circunstancias y necesidades individuales? Ok, mi primer enfoque consiste en escuchar a los pacientes, ¿verdad? En escuchar la dolencia que esa persona tiene. Y es a partir de ahí donde uno decide cómo va a garantizarle una buena intervención y un buen tratamiento, considerando, ¿verdad?, la circunstancia y la necesidad que requiere esa persona. No todos somos, ninguna persona es igual, ¿verdad? Ninguna circunstancia es igual. Entonces, la primer pauta es escuchar a la persona cuál es la necesidad principal y de esa forma abordarlo. Dentro de la psicología también, como aportaba la doctora, además de escuchar al paciente y todo esto, está el enfoque relacionado a las normativas que regulan el ejercicio como el profesional. En muchos países hay colegios que regulan el ejercicio profesional. Cada de estos colegios tienen lo que son normativas, que son principios éticos relacionados no solamente a lo moral, sino a lo legal. Aunque en Nicaragua no hay un colegio de psicólogos, hay una asociación de psicología que se llama ANDEXI. ANDEXI tiene, digamos, convenios con diferentes colegios y organizaciones extranjeras como la APA, que la APA es la Asociación Americana de Psicología, que ellos en sus plataformas tienen lo que es un manual de principio ético. Y en el principio ético del psicólogo va dependiendo del área que el psicólogo ejerce, si es área social, si es clínica, si es educativa. Entonces ellos tienen normativas de regular el ejercicio desde, por ejemplo, la confidencialidad, el trabajo con menores de edad, el principio a veces del dilema ético en el tratar a personas que son víctimas de abuso sexual o otras
otro tipo de violencia, o atender o no atender a los victimarios, por ejemplo. Entonces, lo que regula en psicología el ejercicio profesional está relacionado a las asociaciones, colegios, comunicaciones con instituciones extranjeras fuera del país, que son los que permiten tener una pequeña regulación, porque al no haber un colegio en Nicaragua, es muy complejo a veces. Se han hecho investigaciones o se están trabajando en hacer investigaciones sobre el ejercicio ético del psicólogo en Nicaragua. Actualmente, desde Andexi, que es esta asociación de Nicaragua, ellos promueven mucho algunos principios éticos. Entonces, creo que desde esa perspectiva también el ejercicio ético se pone en práctica. Ok, perfecto. Muchas gracias por su respuesta. Yendo a lo que es la tercera pregunta, me gustaría saber para ustedes qué es el juramento hipocrático, cómo se relaciona con el principio de no maleficencia. En este caso, creo que el juramento solo lo hacen los médicos. En psicología, por el momento, no hay un juramento específico en el cual se hace, ¿no? Creo que aquí la respuesta la tendría que aportar la doctora. Así es, tiene toda la razón. El juramento hipocrático es abordado más a la parte médica y es un compromiso que hacemos al culminar nuestra carrera. Este compromiso lo hacemos en pro de respetar la vida, de respetar la dignidad y la salud de nuestros pacientes. Y se relaciona pues de forma directa con el principio de no maleficencia, porque estamos hablando de que estamos en pro de servir a nuestros pacientes, en pro de hacer el bien, en pro de dar lo mejor de nuestras capacidades para el bien de una persona. Perfecto. Gracias. Igualmente, bueno, pasamos a la siguiente pregunta y sería que ¿cómo equilibran el principio de beneficencia con el principio de no maleficencia en la práctica diaria de su vocación? En ese aspecto, ¿cómo no se vinculan? Bueno, primeramente desde la psicología se forma, ¿no? Desde el que está estudiando psicología pase por un proceso terapéutico, un proceso de sanar sus vivencias, sus traumas, sus experiencias no sanas, para evitar que las emociones, los pensamientos, los principios personales influyan en la guianza con el paciente, ¿no? Desde la psicología, el trato a pacientes, por ejemplo, es no decirle a la persona lo que tiene que hacer. Yo no puedo imponer mis principios, yo no puedo imponer mi moral, yo no puedo imponer mi experiencia personal con la experiencia del paciente. Entonces, ahí es una línea muy delgada, porque si yo como psicólogo no he trabajado mis traumas al atender pacientes, atender casos, eh, a veces sale eso, ¿no? De querer imponer mis principios, en querer imponer mi moral, en querer imponer al paciente que haga lo que yo creo que es mejor para él. Entonces, ¿cuándo no se hace? Cuando uno trabajó, cuando uno se trabajó, cuando antes de uno ejercer la psicología uno pasó por un proceso. Yo soy docente universitario y desde la docencia, yo le digo a mis estudiantes, tienen que ir a terapia, tienen que atenderse, tienen que sentirse que es ser paciente, tienen que vivir, tienen que sanar para evitar que lleven esto a la atención terapéutica. Entonces, desde la práctica se hace cuando uno ha trabajado sus traumas, llamemos de esta manera, y al atender uno evita iatrogenia. Además de una mala práctica clínica, evitamos que mi criterio personal influya en las decisiones que un paciente puede tomar. Como decía el licenciado Blanco, hay una línea pues bastante estrecha entre el paciente y nosotros como servidores, en los que la empatía es la primera pauta. ¿Qué pasa? Ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Y no solo eso, sino no confundir las circunstancias, pues de que las situaciones que le puedan pasar a esta persona, sentirlas de tal manera en que pueda ir más allá de mi relación médico-paciente. Entonces, en esa parte hay una parte de beneficencia porque nos nace servir y aplicar la no maleficencia en no ir más allá de lo que realmente te corresponde como médico, no pasar esa barrera, sino brindarle la atención que merece la persona empáticamente,
escucharlo, abordarlo, pero ya su decisión y su actuar es muy aparte de lo que nosotros podamos hacer. Y no solo eso, sino que no podemos influir o imponerle. Entonces, en esa parte, pues, le entiendo lo que él nos está queriendo decir, pues, en esa parte. Y bueno, son dos cosas que van de la mano, pero también son cosas que tienen una brecha muy, muy estrecha en las que no podemos, pues, faltarle a nuestros pacientes. Buenas tardes. Realmente ha sido una muy increíble respuesta, muy interesante. Realmente son muy fascinantes y me gustaría continuar con o que nos pudieran brindar un ejemplo si en algún momento de su carrera han vivido situaciones difíciles en un dilema ético. Por ejemplo, pensemos con usted primero, doctora Luz Matamoros. ¿Se ha enfrentado a un dilema ético de que tener que salvar la vida de un delincuente, un asesino, o a una persona así? Ujú. O tal vez un poco más difícil, no, tal vez improbable, o no sé si improbable, o que haya lastimado a un ser querido suyo. Si se ha enfrentado a un caso así, ¿qué ha hecho? Realmente no me he enfrentado pues al hecho de tal vez atender a un delincuente, una persona socialmente rechazada, pero desde mi punto de vista, los que decidimos tomar la carrera de medicina sabemos que es porque tenemos el don de servir y no podemos rechazar, independientemente sea cual sea el motivo pues de la que la persona esté ahí, pues sea un delincuente o sea una persona que es rechazada, en fin, no tenemos que ser indistintos ante las circunstancias, porque nuestro objetivo es salvaguardar la vida de las personas, entonces no podemos fallar de esa forma. Y pues más que todo, nunca he lastimado pues a alguien de mi familia, gracias a Dios, pues, porque no es ese el objetivo para el que fuimos educados. Pero sí, a diario te encuentras con dilemas éticos en los que decís, ¿cómo voy a hacer? Por ejemplo, he tenido casos de niñas que han llegado a mi consulta porque tal vez fueron violadas por algún familiar, un hermano, un tío. Entonces, esa es la parte donde te toca el corazón y realmente decís, o sea, ¿qué puedo hacer más allá? Pero como hablábamos anteriormente, lamentablemente no podemos cruzar más allá de esa brecha, pues, porque hay márgenes que debemos cumplir, márgenes éticos que debemos cumplir. Entonces, en ese particular, no podés ir más allá, sino que del consejo de tratar de guardar un poco el respeto con la persona y de brindarle la atención que necesita, escucharle, abordar el dolor y tratarlo, porque esa es la educación que recibimos, que necesitamos ser de servicio para las personas, sea cual sea su procedencia. Correcto. Ahora, continuando con el licenciado Arcángel Blanco, un saludo. Igual sería si nos podría ofrecer un ejemplo de que se ha tenido una situación difícil tratar con un paciente, ya sea con, no sé qué problemas podría decirle, como un rechazado social o que le hacían bullying y que quiere lastimar a otras personas o psicosis, ¿no? No sé si has enfrentado un ejemplo así. Bueno, en experiencia ya aproximadamente que tengo 10 años de ejercer la psicología, dilemas éticos son muchos, realmente surgen muchas situaciones que a veces no son responsabilidad de mi persona como profesional, pero sí vienen de otros profesionales que han ejercido la mala práctica. Por ejemplo, yo hago el servicio de la valoración de portación de armas, ¿no? Es una valoración psicológica para personas que usan armas de fuego o hacen renovaciones por personales, laborales, etcétera. Y vienen a mi consultorio y me dicen, toma, que hay $100, deme una constancia, así como que voy al súper, deme una constancia. Y no le digo, este es un proceso, tengo que aplicarle pruebas psicológicas, tengo que hacer la entrevista, tengo que valorar si usted es apto o no es apto para hacer uso de un arma de fuego. Pero me dicen, no, pero si es que el otro psicólogo, tal persona
Yo solo le pagué y nomás me la imprimió, me la firmó, me la selló. O en caso de decir, ya venía firmada y sellada, ya venía escaneada solo de entregármela. Entonces, es un dilema ético realmente entre el ejercicio de uno que intenta aplicar la ética con la competencia de otros colegas no muy sana. El aspecto, por ejemplo, del abuso sexual infantil es algo también que desde la psicología se aborda, algo tan delicado. Es a veces el dilema de la denuncia, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? Y aquí donde viene este dilema donde yo me doy cuenta de un evento legal, ¿tengo que reportarlo, sí o no? Este es el dilema que siempre surge. O me limito a no hacerlo porque es menor de edad y los padres deberían de hacerlo. Entonces, entre este dilema ético, yo he intentado proteger, como profesional, protegerme, donde yo hago consentimiento informado. Estos consentimientos son documentos formales donde se hace informar que al paciente se le dio a conocer tal situación y que él estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo en hacerlo, no. Porque yo vuelvo a lo mismo, uno como profesional no puede imponer a la persona lo que tiene que hacer, aunque sea bueno o sea malo, porque la decisión son de ellos. Entonces, yo, desde el principio ético, yo hago lo que son documentos de consentimientos informados, que se le hizo consentir al paciente, que se descubrió esto y que esto tiene que ser reportado de aspectos legales y que ellos como familiares lo hagan o no. Entonces, yo les hago firmar a ellos que ellos decidieron no hacerlo, pero que yo les di la información, las herramientas y el proceso adecuado para hacerlo. Entonces, estos dilemas éticos están más relacionados en esa brecha entre lo moral, lo legal, lo ilegal, ¿no? Y hasta qué punto, ¿no? No he tenido la oportunidad de atender casos, por ejemplo, bueno, dilema ético está desde que uno también tiene que ser consciente, bueno, desde el ejercicio psicológico, qué atender y qué no atender para no hacer daño, no hacer la maleficencia, ¿no? ¿Cómo puedo decir? Si digo yo, mis principios morales no me permiten atender gente homosexual, por ejemplo, y yo lo atiendo desde ahí, ya estoy haciendo una maleficencia. ¿Por qué? Porque mis criterios morales, religiosos, llamémosle así, pueden influir en el bienestar de esa persona. Entonces, desde esas perspectivas, creo que los dilemas son muy complejos, pero creo que esa sería mi respuesta en general. Fíjese que algo muy interesante que mencionó es que hacía prueba para test psicológico de portación de arma. Hubo un momento que me habían comentado que la licencia de conducir es un arma, puede ser algo muy peligroso porque realmente llevas tu vida y las demás personas. Y hay un caso que pasó aquí en Managua, de un bus que le echó al taxi, pues. Ese es un principio de que se consigue la licencia por debajera, como el caso que había mencionado, que le habían pasado $100. A veces son circunstancias también, no solo es por esa parte de la ética de que alguien viene y te quiere comprar tu ética, sino que también el actuar diario de las personas. A veces la licencia es un arma de doble filo, porque no todas las personas que andan en la calle están psicológicamente sanas como para conducir y agarrar un vehículo y evitar un daño. Entonces, todos andamos en la calle, pero no sabemos qué persona está realmente apta para andar en la calle. Aunque hagas una prueba, aunque pases una prueba, eso no te da 100% la seguridad de que el otro que anda en la calle está haciendo lo correcto. Sí, dentro de esto, como decía la doctora, mire, la conducta humana es impredecible, porque puede venir a la consulta y en el momento está estable, pero ya afuera hay factores condicionantes que salen de las manos de una evaluación. Ya aún el cambio climático, la temperatura, el calor, todo esto afecta el comportamiento humano. Entonces, en el momento, éticamente, si hubo un proceso, el psicólogo tiene que tener un expediente. Ahí está la ética. La ética está que uno haya hecho un proceso adecuado, Correcto. con las herramientas necesarias, con un expediente que te respalde, que el día de mañana, si este paciente pasó con tu consulta hace 6 meses, una valoración tiene un periodo de 3 meses, por ejemplo, en psicología. Una valoración psicológica se tiene que estar renovando cada 3 meses. Y la persona tal vez tiene la licencia hace 4 o 5 años y nunca más se volvió a hacer una evaluación psicológica. Entonces son factores que pueden afectar y pueden alterar realmente lo que puede surgir en el camino. Entonces todos esos factores se tienen que evaluar realmente ante una
Ante un juicio, normalmente, si la persona pone psicología y la psicología le dio el permiso, llaman a ese psicólogo, le dicen, denos el expediente de su caso porque es un proceso legal. Entonces, y si dice, ay, es que no tengo. Entonces, el psicólogo y el hechor también van a un proceso judicial. Entonces, aquí la ética te tiene que respaldar basado en tu documentación, ¿no? Porque los papeles hablan. Entonces, estas situaciones también son parte relacionada un poco a lo que puede surgir en el camino con diferentes situaciones, ¿no? Doctora. Ok, quería agregar solamente un ejemplo, pues, o algo que me sucedió en mi carrera profesional, en mi vida de hospital, porque, bueno, actualmente trabajo en una aseguradora que es un poco diferente, pero siempre estoy en contacto con las personas y con los pacientes, pues eso siempre va de la mano. Tuvimos una emergencia por una maternidad que se complicó y la muchacha tuvo un sangrado uterino, perdió mucha sangre y resultó que era testigo de Jehová y firmó un consentimiento informado para la no transfusión sanguínea. Y en ese momento, o sea, una persona joven de 20 años que sabes que está en la raya entre la vida y la muerte y que por una cuestión ética de religión, cultura, como lo queramos llamar, sabes que no puedes hacer nada más que dejar que pase lo que tenga que pasar. Son situaciones que te ponen también en un dilema si estás haciendo realmente el bien o qué pasa, porque lo que queremos es salvar esa vida, pero las personas te están diciendo, respeta mi decisión, respeta mi familia, respeta mi religión. Entonces, esas son circunstancias en las que tenés que valorar bien y pensar bien que no solo es el momento de salvar una vida, sino también respetar la decisión de la persona. Fíjese que algo muy curioso en el tema de la psicología son personas doble moral, como había mencionado que usted guarda un expediente. Puede que en el momento de la prueba se comporte todo bonita persona, que sepa qué contestarle, pero ya en las calles es como dice, le pueden afectar situaciones del ambiente o el estrés del trabajo y ya puede ser otro tipo de persona. Asimismo, eh, fue un caso que pasó de que escuché pues que habían amenazado a un estudiante de medicina como en sus prácticas, que estaba fuera del departamento. Lo habían amenazado solo porque no pudo, realmente no podía salvar la vida de la otra persona, estaba muy complicado y aún así recibió amenaza. Y él hizo lo que pudo. Y como su deber, así, el juramento, era salvar la vida a cualquier costo, hacer todo lo que podía. Realmente han sido muy increíbles esta pregunta y todo el dilema ético. Y ya para ir finalizando, ¿qué o cuáles serían sus recomendaciones para articular el principio de beneficencia y el de no maleficencia en la práctica profesional? Bueno, recomendaciones externas, internas, otros colegas, a ciudadanos, siempre pidan si es cliente, donde un psicólogo, por ejemplo, pidan lo que siempre es un proceso adecuado. A veces la maleficencia muchas veces va de la mano debido a que hay personas que no hablan, no piden, no reclaman sus derechos. Permítanme, disculpen el fondo, ¿verdad? Entonces, considero también, toda persona tiene derecho a una atención con calidad, con calidez, eh, y expresar, no, no estoy de acuerdo, aunque usted sea licenciado, doctor, lo que usted quiera, siento que lo que usted está diciendo me está haciendo daño, me está afectando. Hay que ejercer también el derecho de usuario a que el usuario reclame, diga que no está de acuerdo. Y desde el punto de vista profesional, a otros colegas, pues recuerden que hay situaciones éticas, ¿no? Que legalmente pueden perjudicar y llevar hasta la cárcel.
Y a nivel general, pues la ética, la beneficencia siempre es buscar el principio de que no te gustaría hacer lo que a la otra persona le hacen y viceversa. Entonces siempre buscar y poner en práctica que el karma, ¿no? Si personas que creen en el karma, que creen en lo que uno siembra, eso cosecha. Y el ser profesional más que tener un título, el ser profesional es un deber moral, es un deber social, es un deber legal. Entonces, el ser profesional conlleva una gran responsabilidad, más los que trabajamos en el área de tratos con pacientes. Es algo mucho más delicado, ¿no? Porque cualquier error puede ser catastrófico, tanto para la vida como para la salud mental. Entonces considero que esas serían las recomendaciones. Creo que estamos con la última pregunta, lo siento, se me desconectó la llamada. Bueno, en particular mi recomendación para aplicar el principio de beneficencia es hacer el bien, o sea, ante todo, sobre todo. Nosotros estamos muy expuestos como profesionales de salud a muchas malinterpretaciones, a muchos problemas, a muchos riesgos en nuestro actuar. Entonces, ir por el camino haciendo el bien creo que es una buena práctica para todos en general, tanto como se están formando como profesionales, tanto uno que ya es profesional y trabajador activo. Ir por la vida haciendo el bien. Y el principio de no maleficencia consiste, pues, prácticamente, en la recomendación es casi igual, porque son dos principios que son bastante similares, que igual, al escuchar a una persona, al hacer el bien, al dar la mejor parte de uno, evitar, sanar a la persona y también evitar, pues, posibles alteraciones en un futuro, pues, con la persona que estés atendiendo, en este caso, ¿verdad? Y bueno, otra recomendación sería que para ustedes, pues que lo puedan aplicar, dar lo mejor de ustedes siempre en este tipo de ambiente, pues tanto en su trabajo como en su estudio, porque esto les va a ayudar a ser mejores personas cada día y a darle lo mejor a la otra persona, porque a veces las personas estamos muy cargadas de estrés, de situaciones que nos pasan cotidianamente y tal vez al escuchar una palabra diferente, una palabra de aliento, una palabra de bien, te cambia tu día y te cambia tu chip y decís, o sea, vamos a hacer las cosas de otra forma, vamos a hacer las cosas correctamente. Perfecto. Bueno, para finalizar, agradecerles por habernos compartido sus puntos, sus perspectivas, sabiendo pues que son enfoques que tienen una relación en sí, pero en el caso de usted, doctora, es un tema más de la parte de la salud, la salud física, y el licenciado Arcángel más enfocado a lo que es el ámbito de la salud mental, ¿verdad? Pero sabiendo que abordando un poco más del tema de la beneficencia y la no y de la maleficencia, perdón, pues son temas que al final, como mencionaba la doctora, son bastante parecidos, que en la beneficencia siempre buscamos el bien común sin importar más allá si alguien que me ha hecho un daño, si alguien que es enemigo de mi familia, siempre como personas, ¿verdad? Tenemos valores y éticamente nosotros debemos de actuar siempre en buscar el bien común de las personas. Y bueno, gracias, ¿verdad? Nuevamente agradecerles por sus aportes, sabiendo que es muy valioso no simplemente para nosotros como oyentes, sino también para todos aquellos que nos puedan escuchar, ¿verdad? En esta ocasión. Muchas gracias, agradecido. A la orden. Tengan un Un gusto. excelente día. Muchas gracias, Gracias. doctora. Muchas gracias, licenciado. De nada, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas Un tardes. gusto, nos vemos.